Buenas, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los problemas resueltos de práctica para el examen de admisión, tanto de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El día de hoy estaríamos llegando a 75 problemas resueltos, que es la cantidad promedio que suelen traer de sus exámenes. Entonces ustedes ya con todos estos videos pueden imaginar que están haciendo un examen y ver más o menos qué tipos de problemas les pueden salir. Y sin nada más que añadir, comencemos con los problemas del día de hoy. Cabe aclarar que la mayoría de problemas que traemos hoy son de la parte de matemática. Solamente hay como unos dos de razonamiento lógico verbal y esto es porque he visto que la parte matemática es como la que más les suele costar a los estudiantes. Entonces hoy vengo a ayudarles, sobre todo con esa parte. Ya la próxima semana estaremos viendo mitad y mitad, pero al menos por hoy vamos a estar viendo en su mayoría problemas de matemática. Y así es como tenemos el primer problema de hoy, que dice, una calculadora P tiene los botones de los dígitos con valores diferentes a los marcados. Los botones 0, 1, 2, 8 y 9 están asignados al 1, 2, 3 hasta llegar al 9 y el 0. Entonces, el resultado en la calculadora P de hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 es respecto a una calculadora en buen estado y tenemos todas las opciones. Ok, el problema a simple vista parece fácil y sí, es un problema fácil, pero lo que tenemos que hacer es optimizarlo. Tenemos que hacerlo de la manera más rápida posible porque acuérdense que en esos exámenes el tiempo es como lo más importante. Tenemos que ahorrarlo porque no es ilimitado. Así que vamos a ver cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla para que no nos tome más de 3 minutos, que es como lo que tendríamos que durar esencialmente con cada pregunta. Un poco menos en realidad, pero igual. Ok, veamos. Para una calculadora normal, esta suma daría 45. ¿Cómo se hace esa suma para una calculadora normal? Ustedes podrían empezar a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y en algún momento van a llegar a quedar 45. Esa suma no es tan larga, pero un consejo que yo les doy para hacerla más rápido es hacer 1 más 9, 10, 2 más 8, 10, llevamos 20, 3 más 7, 10, llevamos 30, 4 más 6, 10, llevamos 40, más 5, 45. Entonces la suma da 45. Yo siento que esa es la manera más fácil, ir como buscando el complemento del número que tenemos. Ahora, vemos que en la calculadora P los botones 0, 1, 2 están asignados al 1, 2, 3. Entonces vean que el botón de, de 1 tiene, tiene asignado el 2. Entonces, tenemos que ver que ahora 1 vale, vale 2 y llegamos a que 9 ahora vale 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo de antes, nada más que ahora pues con los nuevos valores que tenemos. Entonces, tendríamos que 1 vale 2, 2 ¿con quién se complementa? 2 se complementa con 7, porque 7 ahora vale 8. Entonces, 2 más 8, llevamos 10. Después, 2 vale 3, sería 3 más 6, que ahora vale 7. Entonces, 3 más 7 tenemos 10, es decir, ya llevamos 20. Luego sería 4 y 5, que ahora vale 6. Entonces, 4 y 6 llevamos 10, tenemos 30. Entonces, después nos faltaría sumar este 4, que ahora vale 5, serían 35. Y el 8 es el único que no hemos sumado, que ahora vale 9. Entonces sería 35 más 9. Y 35 más 9 da 44. Entonces, el resultado en la calculadora P es de una unidad menor. Por eso, la respuesta correcta es la opción B. Vean que yo tardé un poco más porque se los estaba explicando, pero al final nada más es saber cómo identificar los valores que tiene la calculadora P y hacer rápido la suma para la calculadora original, porque vean que tenemos que hacer la comparación, pero en realidad es una pregunta muy muy sencilla. Vamos ahora con el problema número 2, que dice,
Considere la siguiente secuencia de figuras y tenemos las figuras. Ok, aquí podríamos confundirnos porque ustedes podrían decir, bueno, en la primera figura tenemos una secuencia que va arriba, derecha, izquierda. Después tenemos una que va derecha, arriba, derecha. Eso está un poco raro. Y por último tenemos una que está izquierda, izquierda y que sigue. No podríamos saber si se queda igual en la izquierda, si va para arriba o si va para la derecha. Pero vean que de acuerdo con la posición tienen como un cierto patrón. Por ejemplo, aquí la primera está viendo hacia arriba, después hacia la derecha y por último hacia la izquierda. Está girando en el sentido de las manecillas del reloj. La segunda, vean, empieza a la derecha, arriba y después está a la izquierda. Esa está yendo en el sentido contrario. ¿Y qué pasa con la tercera? La tercera, vean que empieza al lado izquierdo, después al lado derecho y por último, ¿dónde va a estar? Vemos que esta está también yendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en la figura que tiene el signo de pregunta, va a estar viendo hacia arriba, ¿verdad? Porque aquí fue donde quedó. Entonces, como en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ahora tiene que darse una vuelta que la deje de arriba. Entonces, la respuesta es la opción 2. Vamos ahora con el problema número 3. Dice, el orador tiene que demostrar autenticidad en todos sus actos, sin cambiar ni tratar de imitar a otros. Conviene también que se exprese con sencillez y que evite las actitudes solemnes y las poses estudiadas. Entonces, según el texto, ¿cuál es el adjetivo que engloba las características del orador? Sensato, natural, prudente o espontáneo. Aquí no hay como un truco en sí para poder resolver la pregunta. Aquí lo que está hablando del examen es que usted tenga un buen vocabulario para cuando entre a la universidad, porque eso es algo que la gente suele valorar mucho, sobre todo en sus exámenes de admisión. Entonces, ustedes tienen que conocer un buen vocabulario, saber qué significan varias palabras y a partir de ahí poder identificar el significado de algo que englobe todas estas características. Entonces, por ejemplo, el orador que tiene que demostrar autenticidad en todos sus actos, podríamos decir que es un orador honesto, transparente, no tiene que cambiar ni tratar de imitar a otros, es decir, tiene que ser auténtico y mantenerse firme a sus principios. Conviene también que se exprese con sencillez y que evite las actitudes solemnes y las poses estudiadas, es decir, tiene que ser alguien natural. Y buscamos cuáles son las opciones que tenemos. Tenemos sensato, sensato no es algo que englobe todas las características que tenemos aquí, prudente tampoco y alguien espontáneo tampoco, ¿verdad? Porque alguien espontáneo no necesariamente es alguien auténtico, son cosas diferentes. Entonces, la única que calza, que yo les había dicho ahora mientras estaba leyendo, es natural. Entonces, ustedes piensan, alguien natural hace esto, hace esto, hace esto. Y pues sí, alguien natural cumple con todos estos roles que está asignando el autor. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta. Ahora vayamos al problema número 4, que dice, en la figura adjunta, el radio de cada circunferencia mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide el perímetro del triángulo que tiene sus vértices en los centros de las circunferencias? Vean que los vértices están en el centro, entonces esta distancia que hay de aquí a aquí es un radio y esta distancia que hay de aquí a aquí es otro radio de la misma medida porque todas las circunferencias son iguales. Entonces, vean que el radio de cada circunferencia mide 3 centímetros. Entonces, de aquí a aquí hay 3 centímetros y de aquí a aquí hay otros 3 centímetros. Entonces, en total, ¿cuánto mide el lado del triángulo? El lado del triángulo mide 6 centímetros, pero no nos están pidiendo cuánto mide el lado, nos están pidiendo cuánto mide el perímetro. El perímetro, recordemos que es la suma de todos los lados de una figura. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 6 por 3. ¿Y cuánto es 6 por 3? 6 por 3 es igual a 18. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Vamos ahora con el problema número 5, que dice, la edad de Claudia es igual a la de Marta más 3 años. Sergio tiene el doble de la suma de ambas edades. Y si denotamos con M la edad de Marta, entonces la edad de Sergio se puede expresar como, y tenemos todas las opciones. Lo que tenemos que hacer aquí es identificar cuál es la edad de Sergio en término de la edad de Marta, que nos están dando que es M. Entonces, veámoslo así. M es la edad de Marta. Claudia tiene 3 años más que Marta. Entonces la edad de Claudia es M más 3. La edad de Marta más 3 años.
Sergio tiene 2 veces la suma de ambas edades. Entonces, la suma de la edad de Marta más la de Claudia multiplicado por 2 es la edad que tiene Sergio. Entonces, m es la edad de Marta, m más 3 es la edad de Claudia, y m más m más 3 multiplicado por 2 da 4m más 6. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Muy fácil. Ustedes hacen m más m es igual a 2 veces m. Esto quedaría 2 veces m más 3. Entonces, 2 por 2m es 4m. Y 2 por 6, 2 por 3, perdón, es igual a 6. Y ponemos símbolo positivo porque estamos multiplicando positivo por positivo y después positivo por positivo. Recuerden que símbolos iguales dejan símbolo positivo siempre. Entonces la respuesta correcta es la opción 1. Vamos ahora con el problema número 6. Nos dicen, durante el verano, un estudiante trabajó N semanas y ganaba K colones por semana. Si sus gastos fueron de P colones por semana, entonces sus ahorros en colones fueron... Veamos que los ahorros es con lo que él se queda después de hacer todos sus gastos. Entonces, cada semana él tiene un ingreso de K colones, pero deja ir P colones, porque son los gastos. Entonces, cada semana de K pierde P colones. Entonces, si nosotros lo vemos eso algebraicamente, se podría representar por medio de la forma que tiene la opción número 5. Vean, cada semana él lo que está ahorrando es la diferencia de K menos P. Es decir, tiene K, pero pierde P colones. Entonces, esto es lo que él se queda de ganancia por semana. Y se multiplica por todas las semanas que trabajó. Entonces la opción 5 es la respuesta correcta. Igual veámoslo de la siguiente forma. Por semana él gasta P colones y gana K colones. Entonces los ahorros serían igual a lo que él gana por semana menos lo que pierde por semana. Y ahora lo único que hacemos es sacar n a factor común. ¿Cómo se saca un factor común? Un factor común es aquel factor, es decir, algo que está multiplicando, que se repite en todas las operaciones que tenemos. Entonces, como aquí n se repite multiplicando primero y multiplicando después, lo podemos sacar. Sacamos n a factor común y dejamos el resto de cosas entre paréntesis. Entonces quedaría n por k menos p, que es lo mismo que yo les había dicho en la analogía del principio, ¿verdad? Y llegamos a que también la respuesta correcta es la opción número 5. Vayamos ahora a el problema número 7. Dice, considere la siguiente definición. Un número primo p se llama primo de Germain si 2p más 1 es primo. Con base en la definición anterior, la opción que presenta un ejemplo de primo de Germain corresponde a, y tenemos todas las opciones. Entonces, vean que estamos buscando números primos, porque nos dicen que un número primo p se llama primo de Germain si 2p más 1 es primo. Entonces, tenemos que buscar aquí números primos. ¿Cuáles son números primos? El 1 no es un número primo. El 1 no califica ni como número primo ni como número compuesto. Entonces, descartamos de un solo la opción número 1. 5, 7, 13 y 17 son todos números primos. Entonces, tendríamos que probar con cada uno de ellos para ver cuál al entrar dentro de esa ecuación, es decir, multiplicarlo por 2 y después sumarle 1, nos da un número primo. Por ejemplo, si nosotros hacemos 2 por 5, es decir, en vez de poner p ponemos 5, sería 2 por 5 más 1 nos da 10 más 1. Y 10 más 1 es igual a 11. 11 es un número primo. Entonces podríamos decir que 5 es un número de Germain. Entonces la opción 2 es la respuesta correcta. Sin embargo, vean que si lo hacemos con 7, hacemos 2 por 7 es 14 y 14 más 1 es 15, pero 15 no es un número primo porque se puede dividir entre 3 y se puede dividir entre 5. No se puede dividir únicamente entre sí mismo y el 1, que eso es lo que tienen que cumplir los números primos. Entonces, por eso descartamos esta opción. Después, con 13 sería 13 por 2 es 26, más 1 sería 27. 27 tiene más divisores aparte de sí mismo y el 1. Y 17 sería 17 por 2 es 34. 34 más 1 es 35. 35 se puede ir, por ejemplo, entre 7, entre 5. Así que tampoco podríamos considerarlo como un número primo de Germain. Ahora veamos la solución, ¿verdad?
La solución es prácticamente todo lo que les acabo de decir. La opción 1 se descarta automáticamente porque el 1 no es un número primo. Y vemos que para 5 ocurre que 2 por 5 más 1 es igual a 11 y 11 también es un número primo, que es la condición que nos están indicando para que sea un primo de Germain. Entonces la respuesta es la opción 2. Vamos ahora con el problema número 8. ¿Qué dice? Si el diámetro de un círculo de radio R-7 se aumenta en 6 unidades, determine en cuánto aumenta su área. Y tenemos todas las opciones. Veamos. Primero calculemos el área actual, que yo le llamo A1. Entonces, sería ser pi por el radio al cuadrado. Recordemos cuál es el área de un círculo. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo elevamos todo eso al cuadrado? Recuerden cuáles son las fórmulas notables que debieron haber visto en algún momento en el colegio. Eso es elevar al cuadrado el primero, restarle el doble del primero por el segundo sería 2r por 7. Entonces 2r por 7 es igual a 14r. Entonces ponemos menos 14r más el segundo término al cuadrado. El segundo término sería 7. 7 al cuadrado es igual a 49. Y esta es la fórmula para hallar el área del primer círculo. Entonces, nosotros empezamos a distribuir el pi, que sería pi por r al cuadrado menos 14 pi r más 49 por pi, que es 49 pi. Y esta es como el área del primer círculo que tenemos. Ahora lo que se aumenta es el diámetro. Vean que lo que está aumentando es el diámetro. El diámetro aumenta en 6 unidades. Entonces, si el diámetro aumenta en 6 unidades es porque el radio está aumentando la mitad de esas 6 unidades. Entonces el radio aumenta en 3 unidades. El nuevo radio va a ser R-4, porque si usted suma 3 a menos 7, queda menos 4. Entonces, ahora hacemos este mismo cálculo, pero con R-4. Entonces sería R al cuadrado menos 2 por R por 4. 2 por 4 es 8, por R sería menos 8R, más 4 al cuadrado es 16. Ahora nada más distribuimos y nos queda que el área 2 es igual a pi por r al cuadrado menos 8 pi r más 16 pi. Ahora, para saber cuánto aumentó el área, lo que tenemos que hacer es agarrar esto y restarle lo que teníamos al principio. Vean que hay cosas que se cancelan, como este pi r al cuadrado con ese otro pi r al cuadrado, porque si nosotros hacemos un término que es igual al término que le estamos restando, eso se va a cancelar y va a dar 0. Entonces, luego vemos que menos 8 pi r menos 14 pi r, eso se convierte en una suma. Entonces es como agarrar 14 y quitarle 8. Si ustedes le quitan 8 a 14, les queda 6 pi r. Entonces ustedes buscan cuál opción tiene 6 pi r y tenemos que puede ser la B o puede ser la C. Ahora vayamos con el último término. Sería agarrar 16 pi y quitarle 49 pi. 16 menos 49 es menos 33. Entonces sería menos 33 pi, porque recuerden que estamos trabajando con pi. Entonces quedaría que la opción B es la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí nada más hay que tener cuidado con lo que es la fórmula notable, saber cómo aplicarla y saberse cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo. Entonces vamos con la siguiente. Dice, si el 60% de n es el 15% de r, ¿qué por ciento de r es n? Entonces, veamos qué igualdad es la que nos están dando. Tenemos que el 60% de n es el 15% de r. Entonces, acuérdense cómo ponemos los porcentajes, ¿verdad? Así ponemos 60% y así ponemos 15%. Entonces, 60% de n es igual a 15% de r. Este 0.6 lo mandamos a dividir para saber a qué parte de r equivale n, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, ese 0.6 pasa a dividir y ahora calculamos cuánto da 0.15 dividido entre 0.6 para ver cuánto se está multiplicando por r. Al hacer esa división nos damos cuenta de que n es igual a 0.25 por r. Entonces n equivale al 25% de r. Ahora,
¿Cómo hacen ustedes esta división? Esta división ustedes tienen que hacerla, porque eso es muy difícil, tal vez hacerlo a mano. Acuérdense que en un caso hipotético de que esta pregunta le saliera en el examen de la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional, no pueden usar calculadora. Entonces, tenemos que ver cuánto valen fracciones, porque trabajar con fracciones siempre es más fácil que trabajar con números decimales. Entonces, el 0.15 se puede convertir a fracción dividiendo 15 entre 100. Esto se hace porque cuando ustedes tienen aquí las centésimas es que tenemos que dividir entre 100. ¿Y qué número es el que tenemos que dividir entre 100? El que tenemos ahí. En este caso tenemos 15 y ven que tenemos décimas, centésimas. Entonces por eso hacemos 15 dividido entre 100. Y 15 dividido entre 100 es igual a 3 entre 20. Mientras que el 0.6 es dividir 6 entre 10. ¿Por qué hacemos 6 entre 10? Porque ven que tenemos aquí un 6 y nada más tenemos décimas, no tenemos centésimas. Entonces hacemos 6 entre 10 y 6 entre 10 es igual a 3 entre 5. Entonces ahora hacemos esta división, que sería 3 entre 20 dividido entre 3 entre 5. Por lo que tendríamos este 3 se multiplica con este 5 y este 3 se multiplica con este 20. Cuando tenemos división de fracciones, nada más las multiplicamos en cruz. Pero vean que ese 3 al quedar aquí abajo y ese 3 al quedar arriba se están simplificando. Entonces podemos eliminarlo y al final lo que nos queda es este 5 aquí arriba y el 20 queda abajo. Entonces tendríamos que el resultado es 5 entre 20 y 5 entre 20 es igual a un cuarto. Un cuarto es igual a 0.25 y 0.25 es igual a 25%. Entonces vean cómo sí se puede hacer ese tipo de operaciones a mano, nada más es de saber cómo pasar decimales a fracciones y viceversa, en caso de que se lo pregunten así en otro tipo de problema. Entonces, vayamos ahora al problema número 10 que dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El texto implica que y tenemos todas las opciones. Veamos la opción A. Dice, quien duerme mucho, poco aprende. En ninguna parte se habla de dormir, entonces no podemos afirmar esto. La B dice, si nos falta tiempo, no es porque no tengamos suficiente. Entonces, no es que tengamos poco tiempo, o sea, hay bastante tiempo. Entonces, sí tenemos suficiente. Si nos falta tiempo, no es porque no tengamos suficiente, porque sí tenemos suficiente, sino que lo estamos perdiendo. Entonces, la opción B es algo que implica el texto principal. La C dice que siempre perdemos el tiempo. Aquí no se dice que siempre perdamos el tiempo, entonces nada que ver. La D dice que no se debe nunca perder el tiempo. Aquí no dice qué es lo que hay que hacer tampoco. ¿Verdad? No nos están diciendo tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, no debe hacer esto. Entonces no podemos decir que la D sea la opción correcta. Y la última es la menos correcta de todas porque dice al mal tiempo buena cara. Entonces eso no es lo que implica el texto, ¿verdad? Así que la única que podemos marcar como correcta es la opción B. Y eso sería todo por el día de hoy. Fueron problemas de un nivel normal, ni muy fáciles ni muy difíciles. Espero que les haya gustado bastante. Si fue así, dejen un comentario, dejen un like, pongan comentarios, sugerencias, qué puede mejorar, qué les gustó, qué no les gustó, ya saben. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.